Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a seguir con esta cuestión de los mitos que propone Rollo Tomasi en ese capítulo que os comenté, del que ya vimos el mito del hombre de cierta edad ya maduro que tiene miedo a quedarse solo, ¿no? Ya lo vimos. El segundo mito que propone en el libro, que voy a poner el enlace al libro porque no me he acordado de facilitarlo, ya lo he subido y tenéis el enlace, está en inglés, claro, pero bueno, si a alguien le interesa, que está ahí, por si alguien lo quiere ver o descargar o tenerlo o verlo, pero lo seguiremos analizando, claro. Bueno, pues este segundo mito que trata Rollo Tomasi habla de, esto es muy cierto, que del mito de que la mujer tiene el mismo deseo sexual o sexualidad que el hombre, pero o incluso más. Algunas dicen que más que el hombre. Lo que pasa es que lo tiene, según ella se justifica, lo tiene reprimido. Lo tiene reprimido porque, claro, no está socialmente bien visto que una mujer se exprese en esos términos, ¿no? Demuestre esa sexualidad. Lo cual, lejos de ser verdad, es completamente opuesto a la realidad. Y no es por nada, no es ni bueno ni malo. O sea, si nos ponemos a analizarlo desde un punto de vista evolutivo y biológico, es lógico que no lo tengan igual. Rollo Tomasi aquí lo explica haciendo ver que se fundamenta sobre todo en los niveles de testosterona, y es así. Nosotros tenemos ese deseo tan sumamente desproporcionado con respecto al de las mujeres, precisamente porque tenemos hasta 12 veces más nivel de testosterona que ellas. Y eso es lo que provoca el deseo sexual en un hombre tan brutalmente desmedido. De hecho, si os midieseis la testosterona, está directamente relacionada los niveles que tengáis con el impulso sexual. Y de hecho, cuando un hombre deja de tener deseo sexual, lo primero a lo que el médico le propone que se someta es a ese reemplazo de testosterona y tal. No es por nada, es porque la testosterona es la que produce los caracteres sexuales masculinos. Y también Rollo Tomasi hace mención a una cosa que es muy llamativa en ese sentido, que las culturistas, las fisicoculturistas que se hormonan para crecer de esa manera muscularmente, se someten a un tratamiento de testosterona, porque ese nivel de musculatura no es propio de una mujer, es más masculino que otra cosa. Entonces, como se meten testosterona, los primeros síntomas que describen las fisicoculturistas cuando se hormonan con testosterona es que notan que su impulso sexual se dispara, ¿no? Exageradamente, lo cual es una prueba evidente del tema. Bueno, luego seguiremos explicando un poco más a medida que vaya transcurriendo el monólogo del tema. Vamos allá. El trasero es tan fuerte que hay tipos dispuestos a explotarse a sí mismos por la posibilidad altamente improbable de trasero en otra dimensión. No hay mujeres dispuestas a explotarse a sí mismas por un pene. Joe Rogan. Uno de los tropos más molestos que leo, escucho de los hombres, más que incluso de las mujeres parece, es el engaño de las mujeres son igual de sexuales, más sexuales que los hombres. Nada me detiene en seco más abruptamente que leer esta línea repetida de alguna forma por un caballero blanco autodespreciado que intenta convencerse a sí mismo, esperando contra toda esperanza que podría ser verdad. Esta es una convención social femenina muy efectiva, incluso internalizada y repetida por más de unos pocos infames PUAs. Esta fantasía pertenece a los mitos de convenciones sociales de orden superior como el mito del pico sexual.
Solo se necesita un conocimiento rudimentario de la biología femenina para deconstruir el mito. Las mujeres son más sexuales que los hombres, pero están reprimidas debido a la sociedad o a una falta de confianza con un hombre. Totalmente falso. Un hombre sano produce entre 12 y 17 veces la cantidad de testosterona que una mujer. Es biológicamente imposible que una mujer desee tanto sexo o tan a menudo como los hombres. Confía en que cuando una mujer dice, no entiendo por qué el sexo es tan importante para los hombres, está hablando literalmente. Ninguna mujer experimentará nunca 17 veces la cantidad de sus propios niveles de testosterona, salvo que use esteroides. Entre muchos otros efectos, la testosterona es la hormona principal involucrada en la estimulación de la libido humana. También debo añadir que, en promedio y salvo variables ambientales, la testosterona de un hombre solo disminuye un 1% por año después de los 40 años, por lo que incluso a los 60 años, el hombre sano promedio solo tiene un déficit promedio del 20% en testosterona. Bueno, con respecto a este tema, quería comentaros una cosa. Aquí la cuestión es que, claro, cuando tú no tienes una relación permanente, o sea, constante con una mujer, o sea, convives con ella de alguna manera, o bueno, o aunque no convivas, la ves a menudo para tener encuentros sexuales, por ejemplo, ¿no? Supongamos esa situación, ¿no? Que claro, aquí no lo proponemos, aquí como mucho que se propone, ¿no? Digamos, ¿dónde está el límite que tolera el que tú puedas seguir la filosofía MGTOW? Y no es por un condicionamiento para seguir la filosofía MGTOW, sino por pura coherencia. Es decir, si tú te sometes a tener una relación constante, aunque sea de carácter sexual, del carácter que sea, tú estás permanentemente en una relación, aunque sea puntual para traca-traca, pero es siempre con la misma, acabas teniendo una relación. Eso es una relación y te estás exponiendo en esa relación a todos los problemas que se exponen, ¿no? Aquí. Por tanto, ya estamos entrando en el punto en el que la filosofía MGTOW no es que sea una regla, ni una norma, ni una ley para que seguirla, sino es simplemente es considerarlo así. Si tú entras en esa dinámica, ya no estás siguiendo los consejos de la filosofía MGTOW. Te estás saliendo de eso, por tanto, te estás poniendo en riesgo y no estás obteniendo la protección que te brinda la filosofía MGTOW, porque ya no estás siguiendo lo que te propone. En el momento que te sales de eso, no la sigues, porque ya estás saliendo de su protección en el momento en que te estás exponiendo a una relación continua con una persona, aunque sea solo de carácter sexual. Entendido eso, o sea, dejando claro que es que suena así, por eso insisto en ese tema, ¿no? Que no es que sea un requisito, ni una norma, ni una obligación para estar en cierta comunidad. Es que por pura coherencia, si tú no aceptas y sigues los preceptos que te propone la filosofía, no es que no puedas, no es que te excluyan, es que tú te estás excluyendo a ti mismo en la medida en que no la estás siguiendo, porque es como si dices, te lees un libro que te dice cómo evitar la diabetes, no tienes que comer ciertos alimentos que están azucarados, y tú coges y te los comes, no estás siguiendo los consejos de ese libro y por tanto no puedes seguir, no puedes decir, he seguido lo que me ha dicho este libro para cuidar de mi salud y aún así tengo diabetes. No, porque no estás siguiendo los consejos médicos que te dan en esos preceptos médicos. Creo que se entiende, es que a veces se confunde eso y parece que estos son normas para pertenecer a un club de parchís, y no es eso. Pero evidentemente, si aquí se proponen una serie de cosas y tú no las sigues y te sales de esa línea, ya no la estás siguiendo, pero no porque alguien te vaya a reclamar, ni te expulse, ni nada, es porque tú mismo te estás saliendo, porque si tú no sigues, esas normas no son normas. Me gusta plantearlo así, esos consejos, si tú no sigues esa línea y esa recomendación que lo único que busca es protegerte, en el momento que tú te sales de esa línea protectora, ya no estás siguiendo la filosofía y te estás poniendo en peligro, que eso es de lo que se trata al final. Bueno, ya no insisto más del tema, es por dejarlo claro una vez más. Hablando de este tema, claro, entonces, aquí dentro de la filosofía, o en general, ¿no? Cuando eres joven y estás saliendo, estás con una y con otras, esa idea ronda en tu cabeza porque tú, si tienes relaciones esporádicas con chicas, quedas un día con una con otra con una mujer, repites tal, normalmente
evidentemente, si tú quedas con una chica para eso, porque ellas lo saben, ¿no? O sea, ellas pueden pensar, bueno, voy a quedar con este, sobre todo si son las primeras citas, que es las que nos circunscribimos aquí, son las primeras citas. En las primeras citas el sexo está ahí. Eso, que no lo quiera ver es que es ciego. Entonces, me quiero poner en plan práctico, para que se entienda. Si tú estás quedando con una chica la primera, la segunda vez, ahí el sexo ronda. De alguna u otra forma el sexo ronda tanto en tu cabeza como en la de ella. O sea, ella sabe a lo que va y tú sabes a lo que vas. Evidentemente, en esos encuentros va a haber sexo y ella se va a mostrar predispuesta a tener sexo, porque si no, no quedaría contigo, aunque puede darse el caso también, incluso ahí, en que ella quede contigo y diga en ese momento, pues mira, es que hoy no me apetece. Y se acabó la cuestión, porque es que ahí se acabó la cuestión. O sea, no os penséis en ningún momento que insistir en ese momento. Si estáis dispuestos a seguir en estas cuestiones, en estas dinámicas de quedar con mujeres para tener sexo esporádicamente, si os dice cualquiera, hoy no me apetece, es hoy no me apetece. O sea, ni no se os ocurra poneros como cierto púa por ahí a decir que el no es un sí. Ni de coña. O sea, ahí se acabó lo que se daba. Te vas para tu casa y te la pelas 40 veces. Joder, es que ya me desvío. Entonces, si tú te limitas a ese tipo de interacción con mujeres esporádica de carácter sexual, tú realmente no convives con la realidad de su sexualidad. En ese sentido, Neo hizo unos vídeos en su día muy buenos que por las circunstancias solo los pudo tener en Bichut, porque no tenía, por entonces creo que no tenía ni canal aquí, y por supuesto esos vídeos no se podían subir aquí, porque estaban censurados. Sobre la sexualidad femenina, estaban completamente niquelados en ese sentido, y él decía en esos vídeos, con toda la razón del mundo, que uno de los grandes errores por parte de los hombres, sobre todo jóvenes que fantasean, es pensar que las mujeres tienen la misma sexualidad que nosotros. Esa es nuestra fantasía. Y claro, eso está además maximizado por el porno. ¿Sabes? Tú ves porno y claro, tú te ves en el porno unas interacciones sexuales que si te las crees, te piensas que todo es así. Y eso es completamente ridículo. O sea, cuando tú, por eso digo que en interacciones puntuales no te coscas de qué va el tema. Solo empiezas a verlo cuando tienes o una relación continua, que claro, aquí en teoría no se debería dar, o convives. Cuando tú convives con una mujer, ahí es donde ves la puñetera realidad, sea la que sea la mujer que sea, independientemente de que sea una mujer más o menos sexual. Y ahí te das de bruces con la realidad de que si tú has fantaseado sobre el día que viva con esta me voy a poner las botas, ahí es donde te pegas el topetazo contra el muro de verdad de la realidad. Y ahora voy a explicar en qué consiste esa realidad. La mujer no es que no tenga sexualidad. La mujer tiene sexualidad, por supuesto. Lo que pasa es que está a años luz de la nuestra. Eso es lo primero que hay que entender y tenerlo claro. Porque además es que es lógico, desde un punto de vista biológico y evolutivo, exclusivamente biológico, porque claro, hoy día como el sexo ya se plantea solo y exclusivamente por el tema del placer, perdemos de vista la perspectiva y perdemos de vista el real sentido que tiene el sexo. El sexo no es más que el efecto del acto para procrear y existe el placer. Evolutivamente ha triunfado el que el sexo esté asociado al placer sexual porque es efectivo, porque así nos copulamos, porque si no, no copularíamos si no sintiéramos placer. Pero, claro, como todo se ha convertido hoy ya en exaltar y ensalzar solo y exclusivamente el efecto secundario, es como lo de comer, es exactamente lo mismo que comer. Ya no comemos para alimentarnos, que es realmente el sentido que tiene el comer. Comemos por el placer de saborear los alimentos y en ese proceso de saborear comemos mierda, por el solo y exclusivo hecho de saborear, el sabor, el palateo. Y con el sexo es exactamente igual porque todo se incrementa hasta el punto, el carácter placentero del sexo, que al fin y al cabo es un efecto secundario. No hay que olvidar que, otra vez lo repito, desde un punto de vista biológico, puramente biológico, el sexo no tiene otra función que exclusivamente que la procreación, copular para procrear, nada más. Entonces, desde ese punto de vista biológico, puramente biológico, no tiene sentido que la hembra de cualquier especie, igual que la mujer humana, tuviera el impulso sexual igual que el macho, porque si no estaríamos
folliscando todos los días por la calle. Claro, vosotros miraos a vosotros mismos el deseo que tenéis y lo que os cuesta controlarlo y ponerlo en dominio, ¿no? Que lo controléis para que no se dispare. Pues imaginaos eso en mujeres por la calle todos los días igual. No pararíais, no pararíamos, esto sería ridículo, sería irreal y sería, desde un punto de vista puramente práctico, es inviable. Partiendo de eso, y luego de todas las características sexuales que tienen uno y otro, la evidencia está, y te das cuenta de ella claramente, cuando tú fantaseas diciendo eso, voy a vivir con esta y me voy a poner las botas, y de repente ya te das cuenta que de primeras ella ya de por sí, no es cuestión de la mujer en concreto, es en general, porque tienen menos nivel de testosterona, tienen menos deseo, y eso incrementado por muchos otros factores, porque ahí ya no tiene nada que ver el condicionamiento social que pueda haber. Pues claro, eso se puede concebir teóricamente a la hora de expresarse, a la hora de manifestarlo públicamente, pero si tú estás conviviendo en pareja, ahí se supone que si la mujer tiene el mismo deseo que tú, se debería desatar de forma natural, porque no tiene a nadie que dar explicaciones. Pero ahí ya te encuentras con la primera realidad cruda sobre ese tema, que tú a lo mejor has estado toda tu vida fantaseando con el porno y te das cuenta ahí que le va a apetecer muchísimas menos veces que a ti, sobre todo a medida que la relación se va prolongando en el tiempo. Que, por supuesto, tú estás siempre dispuesto, porque el hombre está dispuesto para el ataque, día, mañana, tarde, noche, pase el tiempo que pase, haga frío, calor, llueva o nieve, mientras que ella está sometida a muchos factores, entre ellos la regla. El proceso menstrual es un sube y baja, quería decir una noria, no, una montaña rusa, en cuanto a su deseo, aparte de lo demás, en cuanto a su deseo, es un sube y baja. O sea, una mujer no está en los niveles de sexualidad a medida que el proceso, la menopausia, ¿no? La regla, le va llegando y se va marchando. Todo eso es un proceso de aumento de deseo, disminución, aumento de deseo, disminución. O sea, ya de por sí la mujer tiene menos deseo y luego está sometida a esos ciclos. Por tanto, ahí, por mucho que una mujer, claro, ella intelectualmente le gusta comentar, nosotras nos gusta igual, lo que pasa que no somos tan exageradas. No, es que nos gusta igual. Es que ellas no lo entienden porque no lo sienten así, esa es la cuestión. Como no lo sienten, acaban incluso intentando hacerlo ver que como nosotros somos unos obsesos sexuales y que estamos salidos y que gas, pero no es eso. O sea, nuestra sexualidad es la que es, no es por tu culpa, no es porque tú estés mal de la cabeza, porque puedes llegar a sentir eso, de que eres un obseso y un perturbado y un asqueroso que solo quieres estar follando todo el día. Es que es lo que te dicta tu naturaleza, es que no hay otra. Y por eso es tan sumamente difícil controlar eso. No, para nada, eso es producto, lejos de ser un trastorno por tu parte, es un síntoma de salud. Lo que pasa es que en el hombre también va disminuyendo, pero la disminución en el deseo y el impulso sexual a lo largo de los años en un hombre es infinitamente más leve que el que tiene la mujer. La mujer, si tú por desgracia, te sometes a una relación de 30 años, en esos 30 años vas a pasar de estar con esa mujer, por muy apasionada que fuera al principio, imaginaos, poneos en la más, en la fantasía esa que tenéis del porno. Pues esa misma mujer que es una loba cuando la conoces, de aquí 30 años, ya te digo yo, y si encima habéis tenido hijos y está sometida al posparto, a la maternidad, la menopausia, claro, si tú la conoces con 20 años, estás 30 años con ella, va a llegar a los 50, y a los 50, traca, le llega el muro, y ese sí que es el muro de verdad, porque a los 50, la menopausia, eso sí que te da un bofetón, que ahí ya es cuando lo ves claro. Y esa es la cuestión. O sea, desde un primer momento ya lo vas a ver, que ni por asomo esa fantasía se cumple. Eso es irreal completamente. Y al final, todo ese proceso, cuando vas cogiendo confianza, se convierte en que, no sé si os acordáis de otro capítulo que tiene Rollo Tomasi que habla sobre la negociación en cuanto al deseo sexual. Y se convierte en eso porque como en ti no tiene modificación tu deseo sexual y en ella, lejos de aumentar, va disminuyendo, llega un momento en que las interacciones sexuales, incluso con tu pareja de tiempo, se convierten en un puro trámite en el que, venga, yo te dejo que los viernes por la noche me lo hagas. Y eso
es lo más artificial y patético que le puede pasar a un hombre en cuanto a su sexualidad. Los críticos de esta observación suelen argumentar que, para la respuesta sexual femenina y la excitación, la testosterona no es el único factor a considerar, con lo cual estoy de acuerdo. Sin embargo, es el factor principal en la respuesta sexual. Una mujer no puede entender lo que son 12 a 17 veces su cantidad actual de testosterona sin usar esteroides. De hecho, el primer efecto que las culturistas femeninas reportan cuando usan esteroides anabólicos es un aumento 100 veces mayor en el interés y la libido sexual. Así que en términos de respuesta hormonal, bioquímica femenina natural, no hay manera no alterada de que una mujer pueda hacer una comparación precisa con la libido básica de un hombre en relación con la suya propia. El deseo sexual de las mujeres también es cíclico. Incluso en el pico de su ciclo ovulatorio, cuando está más excitada, nunca experimentará lo que los hombres experimentan las 24 horas del día. Esta es la raíz del mito y la fuente de la convención social. Al igual que los hombres, las mujeres dependen de la testosterona para mantener la libido, la densidad ósea y la masa muscular a lo largo de sus vidas. En los hombres, los estrógenos simplemente reducen la testosterona, disminuyen la masa muscular, detienen el crecimiento en adolescentes, introducen ginecomastia, aumentan las características femeninas y disminuyen la susceptibilidad al cáncer de próstata. El deseo sexual depende de los niveles de andrógenos en lugar de los niveles de estrógenos. También entiendo que la sexualidad femenina funciona de manera diferente a la sexualidad masculina, pero esto solo refuerza mi punto. La sexualidad femenina es cíclica, no solo en un horario mensual, sino también durante períodos de toda la vida, menopausia y fertilidad máxima, por ejemplo. Hay períodos a lo largo de un mes, y una vida en los que el deseo sexual aumenta y disminuye, mientras que el de los hombres, saludables, se mantiene relativamente constante desde la pubertad hasta aproximadamente los 40 años. Las mujeres son más lentas para excitarse, tienden a necesitar más que solo estimulación visual y definitivamente hay un elemento psicológico, necesitan una fantasía. Necesario. Los hombres solo necesitan estimulación visual y una mínima retroalimentación para excitarse, es decir, pornografía. No debería sorprender que las terapias hormonales postmenopáusicas utilicen testosterona para aumentar la libido decreciente de las mujeres. Cuando las mujeres están en el pico de sus ciclos ovulatorios, experimentan un aumento brusco en los niveles de testosterona para facilitar el embarazo y luego se elimina durante la menstruación. Se puede debatir sobre la mejor manera de hacer que fluya la testosterona de una mujer, pero es la testosterona la que se necesita para provocar una respuesta sexual. Ahora, la verdadera pregunta es, ¿por qué un mito tan popular sería una convención social tan útil? Piénsalo. Sexualiza a las mujeres sin hacerlas prostitutas en su totalidad. Pueden evitar el estigma de la promiscuidad mientras presentan la fantasía de que son secretamente más sexuales de lo que se les permite ser si tan solo pudieran conocer a un hombre lo suficientemente hábil para sacar esto de ellas. Es una convención de selección sexual. La fantasía es que las mujeres son realmente estos lobos con piel de oveja para el hombre adecuado. En cierto modo, esto es cierto. Los estudios indican que las mujeres en su ventana de fertilidad máxima de hecho buscan agresivamente a los machos alfa para encuentros sexuales convencionales, especialmente durante la fase proliferativa de sus ciclos menstruales. Sin embargo, nuevamente, la raíz de esta convención social está en la presunción de que las mujeres son tan sexuales como los hombres, lo cual simplemente no es el caso considerando la condicionalidad de la respuesta sexual femenina. Hoy día se quiere eliminar el factor biológico de la ecuación al completo y, como dije ya en otro vídeo, eso es imposible porque por mucha actitud intelectual que tengamos ante nuestra biología, se puede encauzar hacia cierto aspecto de una forma o de otra hasta cierto punto, pero el querer prescindir completa y absolutamente de nuestra biología en cuanto a nuestro impulso sexual, que es de lo que estamos hablando,
Es imposible. Y hay que entender sobremanera que el deseo sexual en una mujer está condicionado por su capacidad para la gestación. Una mujer, para empezar, su deseo sube y baja en virtud a su ovulación, al proceso menstrual, de forma que cuando tiene sus picos más altos de fertilidad es cuando más deseo sexual experimenta, precisamente porque eso la está llamando a la cópula para procrear, pero de eso se quiere prescindir y no nos enteramos. En cambio nosotros, como no nos quedamos embarazados, que todavía nos han enterado algunos, no estamos sometidos a ese proceso y por eso estamos permanentemente capacitados y dispuestos para copular, porque nos da igual, no tenemos que tener nada ni gestar nada dentro de nosotros y por tanto por eso estamos permanentemente preparados para la acción. En cambio ellas dependen de eso y quieren negarlo y es imposible, por mucho que estés sometida a la cultura, a la religión, a la política o a lo que quieras. La biología es así y tiene detrás, como poco, como especie, cientos de miles de años de evolución y como mucho millones. Y por algo tiene ese poder, porque es producto de mucho ensayo y error, y por eso estamos aquí. En el momento en que estamos aquí y ese proceso ha triunfado por algo, a eso, queramos o no, lo queramos encauzar de una manera o no, sale siempre a flote. Por tanto, una mujer, por mucho que quiera o deja de querer, está sometida a ese proceso y por tanto, tú, con tu sexualidad desmedida en la que estás preparado para copular con una mujer a cualquier hora, en cualquier momento, porque así has llegado hasta aquí de forma efectiva, ellas no, ellas están sometidas básicamente a ese proceso. Dependen de sus periodos de fertilidad y eso rige a lo largo de toda su vida su sexualidad. Por muy promiscua que sea intelectualmente, puede fantasear, puede tener ideas de mucho sexo, de lo que quiera, pero cuando su cuerpo y sus hormonas le digan que no toca, ella no va a tener ganas. Así de claro. Ningún hombre interesado en sí mismo será alentado a refutar la idea de que las mujeres están igualmente preocupadas por, igualmente excitadas por o igualmente deseosas de sexo como los hombres. Nos encanta la fantasía de que las mujeres están secretamente anhelando sexo con nosotros si tan solo la sociedad fuera más abierta y aceptara la sexualidad femenina. Sin embargo, en el mismo aliento, escucharemos cómo las mujeres se han vuelto promiscuas y agresivas con la caída de la sociedad occidental por los mismos chicos. Es irónico, pero les da a los hombres la esperanza de que, si pueden encontrar la fórmula secreta para desatar la bestia sexual dentro de cada mujer, encontrarán a esta insaciable diableza para emparejarse monógamamente. Si las mujeres fueran iguales sexuales a los hombres, ¿por qué no estarían propensas a los mismos impulsos que entran en conflicto con la monogamia? Imagina un mundo donde las mujeres estén tan excitadas como los hombres. Piensa en una casa de baños gay y podrías tener un modelo viable. Por supuesto, a las mujeres les encanta alentar y reforzar esta convención social porque suena como empoderamiento frente a la opresión sexual patriarcal. Sí, seríamos más sexuales si nos lo permitieran, malvados hombres, mientras que al mismo tiempo reconocen tácitamente que esto convierte a los hombres en caballeros blancos simpatizantes de la causa, es decir, derecho y primacía femenina. El punto de iniciar este tema no era debatir si las mujeres son sexuales o no, obviamente lo son. Sin embargo, mi intención era llamar la atención sobre el engaño que las mujeres y sus potenciales identificadores masculinos les gustaría que todos creyeran. Las mujeres son igual de sexuales o más sexuales que los hombres. Ninguna mujer puede hacer una evaluación realista de eso a menos que haya tenido sus niveles naturales de testosterona aumentados de 12 a 17 veces y haya vivido en la condición biológica de un hombre. Solo por la cara de la afirmación es ridículo, pero como dije, para las mujeres es empoderador pensar que las mujeres son igual de sexuales que los hombres, y los identificadores femeninos están demasiado felices de reforzar ese meme porque les ofrece la esperanza de acostarse con una de estas mujeres sexualmente reprimidas. Las chicas buenas son solo chicas malas que nunca fueron atrapadas. Permítanme relatar aquí un estudio de caso sobre el que asesoré personalmente a un amigo hace unos 6 años. Tengo un muy buen amigo,
Rick, a quien contraté y con quien trabajo. Aunque comenzamos como asociados de trabajo, se convirtió en uno de mis mejores amigos y tuvo el beneficio de que yo personalmente lo desconectara de la Matrix. Fue un buen estudiante, a falta de un término mejor, pero al convertirse en uno, pasó por un proceso de transformación. Como la mayoría de los chicos alimentados con una vida de condicionamiento femenino, aceptó condescendientemente lo que inicialmente le enseñaba, pero en privado todavía se aferraba a sus mentalidades AFC, es decir, hasta que llegó el punto de inflexión. Sin que yo lo supiera, Rick había entretenido una amistad coqueta con una chica de relaciones públicas semiatractiva con la que estábamos trabajando por un tiempo. Sabía lo que había dicho sobre los rechazos de LJBF y jugar a ser amigos con mujeres, así que me dejó fuera de todo el asunto. La había citado en varias ocasiones, pero más allá del infrecuente beso mientras estaban borrachos, ella lo mantenía a distancia usando las técnicas clásicas de filibustero que las mujeres usan clásicamente. No estoy lista para una relación. No estoy buscando un novio. Somos buenos amigos, etc. Sin embargo, ella lo mantenía en su red de atención con pequeñas zanahorias de afecto para que él tirara de su carro durante unos 3 o 4 meses. Cabe mencionar que Rick nunca fue un tonto. Se había relacionado con su parte de mujeres, pero esta linda chica buena, que en el mejor de los casos era un HB7, se convirtió en una oneitis para él. Todo esto llegó a un punto crítico cuando una noche ella tuvo que trabajar con Aaron Lewis, sí, de Stein, mientras hacía su acto acústico en solitario en nuestro casino. Para abreviar, la chica de relaciones públicas terminó borracha esa noche y se acostó con el manager de la gira de Aaron Lewis en una situación clásica de alfa correcto, entorno correcto, condiciones correctas. Su error fue sentir la necesidad de confesar sus acciones a Rick, quien se sintió traicionado considerando toda la inversión que había puesto en hacer lo que pensaba que era la manera correcta de proceder. Aquí estaba un tipo, en una noche en quien ella se acostó en un momento de reacción química porque era atractivo, yo estaba borracha y una cosa llevó a la otra. Frente a su inversión personal de 3-4 meses, es decir, la falacia del capital relacional. Este fue, por supuesto, el momento en que me consultó e informó de todo lo sucedido, solo que ahora estaba en un punto muerto. Ella le pidió disculpas profusamente y extendió, una vez más, la rama de olivo de un rechazo de LJBF. Me preguntó qué debía decir, y fue en ese momento cuando tomó la iniciativa de decirle, no podemos solo ser amigos. Hizo lo que le aconsejé y se alejó de una mujer por primera vez en su vida. Ahí es cuando todo el infierno se desató para ella. Nunca había sido recibida con esta respuesta antes y todas las cartas pasaron directamente a manos de Rick. Ella constantemente se encontraba con él en bares o eventos para tener otra charla. Hizo un giro completo en su actitud con él, todo en un esfuerzo por ser su amiga. Ahora estoy excepcionalmente orgulloso de Rick porque, a diferencia de la mayoría de los chicos que encuentran el verdadero poder de una retirada, se mantuvo firme en lugar de contentarse con que ella lo persiguiera y luego ceder al LJBF. De hecho, aprendió una herramienta valiosa que todavía usa ahora, el poder de la retirada. Además, también llegó a entender el principio de comprender a una mujer, no por lo que dice, sino por lo que hace. El medio es el mensaje. Aprendió la importancia de leer el comportamiento. Por supuesto, después de unos 6 u 8 meses, ella dejó de perseguirlo para ser amigos y ha hablado con ella en los años intermedios. Pero el marco de su discurso ha cambiado. Ella le tiene un respeto que nunca tuvo cuando él era el perseguidor y nunca habría tenido si se hubiera rendido a otro LJBF. Con respecto a todo esto, yo os propongo una reflexión, sobre todo a partir de esta historia que acaba el capítulo Rollo Tomassi contando. Veréis, las decisiones humanas, del ser humano en general, independientemente
del sexo que tengas, dependen de muchos factores. Es decir, una persona en diferentes situaciones o dos personas diferentes en la misma situación pueden actuar de formas completamente opuestas, aun siendo del mismo sexo, diferente sexo o de lo que queráis, independientemente de sus circunstancias personales y biológicas. Depende de tu ética, de tu moral, de muchas circunstancias personales. Estoy hablando de un punto de vista humano, ¿eh? El ser humano, ante determinadas circunstancias, puede obrar de una forma o de la opuesta. Con eso me refiero a que en ese sentido no se pueden establecer generalizaciones, o no se deben, porque podemos tender a caer en el error precisamente que conllevan las generalizaciones. Es decir, en base a estas historias particulares que cuenta, por ejemplo, aquí Rollo Tomassi, de que ésta hizo esto, ¿no? Por ejemplo, decir a partir de ahí que es un error que se comete a menudo, todas las mujeres van a actuar así, es un error. Hay que partir de esa base, porque os vais a encontrar a lo largo de vuestra vida muchos casos en los que deis con mujeres que no actúen así. Por tanto, establecer una generalidad a partir de una particularidad es un error. Eso para empezar. No en cuanto a las mujeres, sino en cuanto a todo. O sea, tú porque conozcas a un tipo que hace tal cosa, un hombre, no puedes decir que todos los hombres son así. Eso para empezar. Entonces hay que tener muy claro, en cuanto a todo esto, en qué aspectos podemos generalizar y en cuáles no debemos por prudencia, porque no es justo y no es, digamos, científico hacerlo. Independientemente de lo que hemos dicho de tu naturaleza humana, tu ética, tu moral, tu inteligencia que te dicta actuar de una forma o de la opuesta, aparte de eso, lo que está claro es que hay una serie de comportamientos que están fuertemente, si no prácticamente irremediablemente, o es muy difícil de manejar. Tenemos una serie de comportamientos que están asociados directamente al sexo, a nuestras características sexuales, a nuestra condición sexual, tanto en hombres como en mujeres. Y eso sí que tiene un peso irremediable e incuestionable, por mucho que quieran hacer ver que no, en cuanto a nuestras actitudes, en cuanto a nuestros comportamientos y en cuanto a nuestra forma de conducirnos, por mucho que queramos someterlo y encauzarlo desde un punto de vista intelectual. Si conocemos realmente la esencia de todo esto, la analizamos objetivamente y nos damos cuenta que en el fondo y de una manera evidente, pero que hemos optado, porque somos así de tontos, hemos optado por desestimar y empezar a ver otras cuestiones. Estamos, en cuanto a las relaciones entre hombres y mujeres, estamos condicionados absolutamente por nuestro deseo sexual. Lo que pasa es que lo maximizamos hasta tal punto que lo idealizamos de una forma ridícula, que por un lado queremos inventarnos, para no caer en esa animalidad del sexo por el sexo, nos inventamos lo del amor, el sentimiento y tal, sin darnos cuenta en el proceso que por una parte nuestra sexualidad desmedida es completamente diferente a la de las mujeres. La mujer la tiene mucho más liviana y por eso para ellas no es ni mucho menos una prioridad. Lo que no quiere decir que para ellas no sea algo placentero. Les gusta follar, pero no como a ti. Para ti es la vida follar, sobre todo si eres joven, para ellas no. Y eso no es ni mejor ni peor, simplemente es así y hay que tenerlo en cuenta. A raíz de eso, nosotros actuamos como actuamos, en general, porque ahí sí se puede generalizar, porque un hombre, en la medida que es hombre, actúa así, en más o menos grado, pero por ser hombre va a actuar así, porque es lo que le hace ser hombre, entre otras cosas. O sea, no es que le haga ser hombre eso, es que eso forma parte del ser hombre. Si tú eres hombre, tienes testosterona en niveles altos, tienes ese impulso sexual, tienes esa dinámica porque es lo que te dicta tu genética y tu naturaleza y vas a actuar en general así, más o menos, con detalle arriba, detalle abajo. Y las mujeres exactamente igual. Entonces, en ese punto es donde se puede generalizar. Eso no quiere decir que esta historia, por ejemplo, se vaya a cumplir siempre, pero sí tiene que concluirse de esto, es que tú vas a tener la tendencia a idealizar el deseo sexual y por lo tanto fracasar y frustrarte cuando te des cuenta que todo se trata solo de eso. Y ella va a utilizar precisamente, porque lo percibe inmediatamente, en cuanto tiene dos dedos de frente con 14 o 13, 14, 15 años, inmediatamente empieza a percibir lo que a ti te pasa con respecto a su físico y tal. Ella lo percibe enseguida y todas aprenden a utilizarlo porque ellas no lo sienten así. Y aunque disfruten, ellas lo utilizan manipulativamente por
pura estrategia lógica. Y a partir de ahí, todo empieza a desarrollarse, todo ese juego. Y tenemos, por una parte, al hombre tonto que tiene unas ganas de medida de follar y encima se cree que es amor, y por otra tenemos a la mujer que le gusta, va eligiendo al hombre que le apetece porque tiene infinidad de oportunidades de elegir y en base a todas las oportunidades que tiene va jugando con eso, va haciendo su vida porque claro, cada uno va a lo que le conviene. No es que sea una diablesa, ni una demoníaca, ni una mala persona. Ella va a lo suyo y tú vas a lo tuyo. Lo tuyo es follar. Y hasta que no te des cuenta que lo único que quieres es follar y te olvides de tonterías románticas, no vas a espabilar. Esa es la cuestión. No es cuestión de que digas, es que esta, mira lo que me hace, mira la otra, mira, es que esta hace esto, es que esta hace lo otro, es que si hago esto, es que si hago lo otro. No es eso. La cuestión es que tienes que mirar en ti y darte cuenta que solo se trata de eso. En el momento en que tú asumas tu naturaleza y te entiendas a ti mismo cómo funcionas realmente y en qué consiste todo, ahí empezarás a ver las cosas de forma muy distinta. De eso se trata todo. Y hasta que no lo veas, seguirás pensando que algún día vas a encontrar a una que tenga las mismas ganas de follar que tú y que encima sea como tú. Pero eso es imposible. Y hasta que no te cosques, pues ahí seguirás.